Justamente para explicarnos un poquito más de todo esto, tema muy complicado y muy polémico, pero para entenderlo, por lo menos también jurídicamente, saludo con muchísimo gusto, al querido doctor Rafael Estrada, Michel, querido Rafa, qué gusto saludarte después de tantos años, amigo de tantos años. Qué gusto, Rafa. Imagínate el gusto que es para mí, mi queridísimo Pepe. Es un placer, Felicidades por tu programa. No, eres muy gentil. Además, él fue director de la Judicatura Federal, una gran experiencia y un gran amigo. Rafa, es un honor. A ver, explícanos, por favor, a detalle, ¿qué significa esto que decidió la Suprema Corte? Pues mira, lo primero, Pepe, que mencionabas, la NOM 046, en realidad lo que implica es que se tiene acceso a los servicios para el aborto de manera prácticamente libérrima, si la mujer aduce, la niña, la adolescente, para más señas, aduce violación. Pero es un tema interesante desde el punto de vista procesal porque no se necesita comprobar, ni siquiera presentar la denuncia ante el Ministerio Público del delito de violación para que el personal del Sistema Nacional de Salud tenga la obligación de practicar el legrado. A ver, Rafael, o sea, una niña dice, no tiene que decir que fue violada, va y practica el aborto aludiendo de que fue violada, pero sin demostrarlo. Bueno, tiene que decir que fue violada, Pepe, para que pueda tener el acceso a ese servicio, okay, para que se le practique el aborto, pero no tiene que probar en absoluto la violación. Es decir, no tiene que presentar una denuncia, no tiene que querellarse si, como lo exige el delito de violación, cuando se da entre cónyuges o entre concubinos, se presenta este requisito de procedibilidad. Nada de eso, basta y sobra con su dicho. En el caso de las menores de 12 años, se tendría que tener también la concurrencia de los padres de familia, lo cual es un poquito absurdo de la NOM porque el contacto sexual, en realidad el coito con una menor de 12 años se equipara siempre a violación. O sea, ahí no tendría que haber ni la menor duda de que hubo violación, pero ahí sí se requiere que quienes ejercen la patria potestad concurran con ella para presentar la denuncia. En fin, el hecho es que pareciera que se protege en cierto modo al sujeto activo de la violación. ¿Por qué? Pues porque no se va a presentar una denuncia contra él ni se le va a perseguir, ¿verdad? Pero esto no es tan así, porque la Constitución General de la República, Pepe, obliga a todo ciudadano, a toda ciudadana que tenga noticia de la comisión de un delito a dar parte al Ministerio Público, denunciarlo ante el Ministerio Público. Si esto es así, el personal médico ante el cual se alegue la violación para la práctica del legrado, tendrá la obligación de dar vista al Ministerio Público. En este sentido, quizá pudiéramos evitar la impunidad del violador, ¿no? Que es, digamos, pues lo peor que podría ocurrir con una mala interpretación de la norma oficial mexicana. Sí, porque a la vista pareciera que hay una impunidad contra el violador al no tener que demostrar que fue violado, ¿no? Pues sí, basta y sobra. Incluso podría hasta obligar a su pareja a aducir la violación para quitarse del problema y que procediera el aborto, ¿verdad? Esto sería, pues digamos, el absurdo jurídico máximo. El otro tema, que es el que mencionabas, de la Constitución de Nuevo León, también es muy interesante y hay que analizarlo desde el punto de vista estrictamente de la Constitución. No tiene nada que ver con una despenalización del aborto en el Estado de Nuevo León, porque el aborto sigue tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Aquí lo que ocurrió es que hubo una serie de reformas, las llamadas reformas pro vida, a una serie de constituciones locales, procurando que la vida fuera protegida desde el momento de la concepción, sin definir cuál es ese momento de la concepción. Lo que la Suprema Corte dijo ayer es que, ya lo había dicho en el caso de Sinaloa, pero lo reitera ahora, es que esa categoría de protección de la vida desde la concepción no es una categoría que pueda ser resuelta en sede de una legislatura local o, por mejor decir, en el texto de una constitución estatal. Lo cual viene a generar una serie de problemas. Entre otras cosas, trataré de explicarlo con claridad, aunque es un poco técnico, que las constituciones de los estados
ya no pueden concebirse como integrantes de los bloques de constitucionalidad, es decir, de las normas que determinan la regularidad constitucional de otras normas inferiores en el sistema jurídico. Ya no me puedo inspirar, por decirlo así, en una constitución local para proteger de manera más amplia el derecho a la vida, sino que queda reservado a la Constitución General de la República o al orden convencional, es decir, al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué cosa curiosa te dice? Que toda persona humana tiene personalidad jurídica, debe tener personalidad jurídica, y como dice la Convención Americana, el Pacto de San José de Derechos Humanos, en principio, en lo general, se protege desde la concepción la vida. Sí, claro. Esto no quiere decir que no haya excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto. Sin embargo, la Corte, pues lo que dijo es, los estados, como en el caso de Sinaloa, en el caso ahora de Nuevo León, no tienen por qué incluir esa cláusula en sus constituciones. Se han dicho algunas cosas un poco confusas, mi querido Pepe, en los últimos días. No es cierto que la vida ya no esté protegida en la Constitución de Nuevo León. Al contrario, se mantiene la cláusula protectora, artículo 1 de la Constitución de Nuevo León, de la vida. Lo que se dice es que no puede ya establecerse esta protección desde la concepción, sino que se deberá estar al derecho general de la República y al derecho convencional, es decir, a los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. Rafa, me queda un minutito, pero quisiera preguntar, porque recuerdo cuando fue el tema del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que también la Suprema Corte quería atribuirse o quitarle al Congreso local sus atribuciones. No estamos cayendo en esto, de que al rato la Suprema Corte decida todo lo que pasa en el país, quitándole o restándole autoridad o legalidad, o no sé cómo decirle, a los congresos locales. O sea, los congresos locales al final tienen que hacer caso de lo que diga la Suprema Corte. Me da la impresión, Pepe, que tienes toda la razón y lo dices con mucha claridad. Pareciera que las constituciones de los estados se están convirtiendo en mero ornato, en un adorno nada más, y que no son referentes ni de constitucionalidad ni de legalidad, prácticamente ningún tema. En el tema de los derechos humanos, pues se está ejerciendo un monopolio desde la Suprema Corte, que es de la nación. Hay que entender esto, es la justicia de la Unión, no es la justicia federal. Exacto, ¿no? Estamos dejando de ser república, pareciera. Vale. Rafa, qué gusto. República Federal. Exacto. Qué gusto me da de veras, en verdad, y verte y que me hayas podido dar esta entrevista. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, queridísimo Pepe. Me dará mucho gusto dártelo en persona. Por cierto, lo vamos a hacer muy pronto. Te mando un fuerte abrazo, señor. Abrazo. Gracias, señor Rafael Estrada. Gran abogado, gran abogado. Y ahí tiene usted la explicación de lo que pasó en la Suprema Corte.